Mamá dijo que el Día de la Madre era solo con los niños buenos. Mi hija lloró. Le respondí entendido y cancelé mi tarjeta para pagar la cuenta. Ellos seguían riendo y enviando selfies, sin saber lo que estaba por pasar. El Día de la Madre es solo para los niños que se portan bien. Tu hija puede saltárselo este año. La voz de mi madre, Isabel, llegó a través del teléfono, aguda y fría como el hielo. Las palabras no solo me hirieron. Se sintieron como un golpe físico. Miré a través de la mesa de la cocina a mi hija de 8 años, Sofía. Estaba bebiendo felizmente su jugo, pero se quedó helada. Su vaso se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos, grandes e inocentes, me miraron. Su voz fue un susurro diminuto que me partió el corazón en dos. La abuela no me quiere. Eso fue todo. Ese fue el momento. Durante toda mi vida, yo había sido la que se portaba bien. Yo era Elena Romano, el banco de la familia. Pagué las tarjetas de mi madre, el coche de mi hermano y las vacaciones de mi hermana. Me tragué sus insultos y su sentido de merecimiento solo para mantener la paz. Pero al oír ese veneno derramarse sobre mi hija, la paz era una mentira. Era solo control. Miré el labio tembloroso de Sofía y una decisión fría y serena se apoderó de mí. Este ciclo de usar el amor como un arma se había acabado. Se acaba hoy. Durante toda mi vida adulta, yo no fui Elena Romano, la persona. Fui Elena Romano, la proveedora, la que resolvía todo, la billetera silenciosa de la que todos sacaban dinero. No empezó de golpe. Fue lento. Fue cuidadoso. Empezó cuando conseguí mi primer trabajo de verdad después de la universidad. Era analista junior, orgullosa de mi pequeño salario, y mi madre, Isabel, sugirió que vinculáramos nuestras cuentas. Solo en caso de una emergencia, cariño, había dicho, dándome una palmada en la mano. Es lo que hacen las familias. Nos apoyamos mutuamente. Le creí. Yo quería ese apoyo. Quería la familia amorosa que veía en la televisión. Estaba tan desesperada por su aprobación que habría firmado cualquier cosa. Así que firmé. Las emergencias empezaron siendo pequeñas. Elena, me falta un poco para la factura de la luz, llamaba Isabel para decir. No te importa, ¿verdad? No me importaba. Elena, vence el seguro de mi coche, me enviaba un mensaje mi hermano Marco. ¿Puedes prestarme? Te lo devolveré. Nunca me lo devolvió. Luego las peticiones crecieron. Mis ascensos llegaron rápidamente. Era buena en mi trabajo. Trabajaba muchas horas, especialmente después de que naciera Sofía y su padre se fuera. Trabajaba para darle una buena vida a mi hija, pero mi familia veía mis ingresos como su recurso. Elena, cariño, dijo Isabel un día, acorralándome en la cocina. Tu hermano es tan talentoso. Pero su carrera musical no despega. Solo necesita un coche fiable, un coche seguro. No querrías que tu hermano estuviera en un coche inseguro, ¿verdad? Así que firmé como aval para un coche nuevo. En 3 meses, los pagos empezaron a cargarse en mi cuenta. Cuando lo mencioné, Marco se enfureció. Soy un artista, Elena. No puedo preocuparme por las facturas. Arruina mi flujo creativo. Se supone que debes apoyarme. Mi hermana Valeria era diferente. A ella solo le importaba la imagen. Se casó con un hombre con una bonita sonrisa y sin dinero, y estaba obsesionada con mantener las apariencias. Ella no pedía, simplemente gastaba. ¿Por qué hay un cargo de $500 de un spa?, le pregunté a Isabel, que gestionaba la tarjeta de crédito familiar que yo pagaba cada mes. Oh, eso fue para Valeria, dijo Isabel, sin levantar la vista de su revista. Ha estado tan estresada. ¿Pobrecita? Necesitaba un día para ella sola. Tú te sientas en tu bonita oficina todo el día, Elena. No entiendes el verdadero estrés. Yo era una madre soltera que trabajaba 60 horas a la semana. Pero no discutí. Simplemente pagué la factura. Era mi rutina. Cada viernes, me sentaba frente a mi portátil, abría mi aplicación bancaria y miraba el daño.
Las compras de Isabel, la gasolina y las cuentas de restaurante de Marco, las compras online de Valeria. Miles de dólares. Cada mes. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz. Pero la paz era solo una palabra para mi silencio. La paz significaba que nunca se me permitía tener un problema. La paz significaba que yo organizaba todas las festividades y mi familia criticaba mi comida. La paz significaba que mi madre me llamaba para quejarse de la pereza de Marco y al momento siguiente me pedía que pagara su alquiler. La única vez que intenté decir que no, fue horrible. No puedo cubrir las vacaciones de Valeria a Miami este año, le dije a mi madre por teléfono. Sofía necesita aparatos y estoy intentando ahorrar. El silencio en la línea fue pesado. Luego, la voz de Isabel volvió, goteando decepción. Oh, ya veo. Mamá, es solo que... No, lo entiendo perfectamente, me interrumpió. Tu hermana va a tener el corazón roto. Te admira tanto. Solo quería sentirse especial por una vez. Pero tienes razón. Tu nueva vida es lo primero. Tendremos que decirle que no crees que se lo merezca. La culpa era sofocante. Me hizo sentir egoísta. Me hizo sentir cruel. Cedí. No, espera. No le digas eso. Yo lo resolveré. Moveré algo de dinero. Puede ir. El alivio en la voz de Isabel fue inmediato. Oh, maravilloso, cariño. Sabía que harías lo correcto. Eres la roca de esta familia. Simplemente nos desmoronaríamos sin ti. Colgué el teléfono y lloré. Acababa de priorizar las vacaciones de mi hermana de 30 años sobre los dientes de mi hija. Ese era el sistema. Ellos eran la familia. Yo era el banco. Sofía y yo éramos la sucursal, existiendo solo para servir a la sede principal. Exigían mi dinero, pero nunca exigían mi tiempo. Nunca preguntaron cómo le iba a Sofía en la escuela. Nunca vinieron a su recital de ballet. Olvidaron su cumpleaños el año pasado, pero nunca olvidaron cuando vencía una factura. La paz que estaba comprando era una calle de un solo sentido. Significaba que ellos estaban en paz y yo estaba hecha pedazos. Significaba que ellos sonreían mientras yo cargaba con el peso. Significaba que se sentían con derecho al trabajo de mi vida. Y yo me sentía culpable por querer quedarme con algo para mí. Esta era la historia. Este era el control. Era una prisión que yo misma había construido. Y le había entregado la llave a mi madre. Yo pagaba por sus vidas. Y a cambio, me permitían estar cerca de ellos. Hasta hoy. Hasta la llamada telefónica. Cuando mi madre, con 2 simples frases, me dijo que mi hija, mi dulce e inocente Sofía, no se portaba lo suficientemente bien como para ser parte de la familia que yo estaba financiando. Finalmente había presionado demasiado. Finalmente había hecho una exigencia que mi culpa no podía cubrir. Había venido a por mi hija, y esa era la única factura que no pagaría. La llamada terminó, pero el silencio en mi cocina era ensordecedor. Las palabras de mi madre, tu hija puede saltárselo este año, flotaban en el aire como veneno. Sofía todavía me miraba, con su jugo olvidado. Mami, susurró. ¿Por qué la abuela dijo eso? Dejé caer mi teléfono en la encimera y me arrodillé frente a ella. La atraje a mis brazos. Su pequeño cuerpo estaba tenso. Podía sentirla tratando de ser valiente, tratando de entender que había hecho mal. No hiciste nada malo, le dije, con la voz temblorosa. No hiciste absolutamente nada malo, cariño. ¿Me oyes? La abuela está teniendo un mal día. Sus palabras no eran ciertas. Pero dijo que no me quiere. Su voz se quebró y las lágrimas finalmente llegaron. Enterró su cara en mi hombro y un sonido salió de ella. Un sollozo profundo y herido que me desgarró por dentro. Esto no era una rabieta. No era una niña quejándose. Era el sonido del corazón de una niña pequeña rompiéndose. Una rabia negra y fría llenó mi pecho. Era diferente del resentimiento cansado que solía sentir. Esta era una ira nueva, aguda y poderosa.
Todo mi cuerpo se quedó quieto. Abracé a Sofía, meciéndola, susurrándole que era perfecta, que era amada, que yo la amaba. Yo era su madre. Se suponía que debía protegerla. Y durante años, había fallado. Había protegido a mis abusadores en su lugar. Había protegido a las personas que una y otra vez me demostraron que solo era valiosa cuando estaba pagando. Había invitado a las víboras a mi casa, y me sorprendí cuando finalmente mordieron a mi hija. Después de 10 minutos, los sollozos de Sofía se calmaron. Estaba agotada. ¿Qué tal si vemos tu caricatura favorita?, le dije, limpiándole la cara. Y podemos hacer panqueques para el desayuno, con chispas de chocolate. Asintió, con los ojos rojos e hinchados. Está bien, mami. La acomodé en el sofá con el control remoto y una manta. Le di un beso en la cabeza. Ahora vuelvo. Volví a la cocina, con las manos apretadas. Mi teléfono estaba en la encimera, justo donde lo dejé. Estaba vibrando. Una notificación. Era de Instagram. Mi hermana Valeria. Abrí la aplicación y allí estaba. Era una nueva publicación, un vídeo. Mi madre Isabel sostenía una copa de champán. Mi hermana Valeria estaba a su lado, lanzando un beso a la cámara. Mi hermano Marco estaba al fondo, comiendo un pastelito. Estaban en La Vigne, el lugar de brunch más caro de la ciudad, el que yo siempre pagaba. Todos sonreían, reían. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Era una imagen perfecta. Isabel lo había publicado apenas unos minutos después de colgarme. Minutos después de decirme que mi hija no era bienvenida. Leí la descripción: feliz día de la madre a la mejor mamá del mundo. Muy feliz de celebrar con nuestra verdadera familia. Te quiero, @nuestra verdadera familia. Las palabras me dejaron sin aire. Una verdadera familia, es decir, una familia sin mí. Una familia sin Sofía. Me desplacé por los comentarios. ¡Qué hermosas! Las quiero a todas. Estaban actuando. Esta era su declaración pública. Este era el castigo por mi llamada. Me estaban mostrando a mí y al mundo que yo era desechable, que el brunch continuaría sin mí, que ellos eran la familia, y yo solo era la forastera que pagaba las cuentas. Pensé en todos los años que me había sentado en esa mesa con ellos, sonriendo para fotos como esa. Todas las veces que me había sentido mal por dentro. Escuchando a Valeria presumir de un bolso nuevo que yo pagué. O a Marco reírse de un casi accidente en el coche que yo pagué. Todas las veces que Isabel había brindado por la familia mientras sostenía una copa de vino que yo pagué. Todo era una actuación. Cada parte de ello. Yo no era su hija ni su hermana. Era su patrocinadora. Y hoy habían decidido humillarme. Pensaron que esto me rompería. Pensaron que vería esta foto, oiría a mi hija llorar en la otra habitación, y haría lo que siempre hago. Pensaron que volvería arrastrándome. Esperaban que llamara para disculparme por no sé qué. Para suplicar perdón. Para ofrecerme a pagar la cena de esta noche. Quizás comprarle a Valeria un nuevo par de zapatos solo para que me dejaran volver a la verdadera familia. Miré la foto de nuevo. La sonrisa de suficiencia de Isabel. El puchero falso y perfecto de Valeria. Marco ya parecía borracho. Pensaban que este era su poder, humillarme, excluirme. Pero la sensación fría y aguda dentro de mí no era tristeza. No era desesperación. Era claridad. Era como si un interruptor de luz finalmente se hubiera encendido. No me estaban humillando. Me estaban liberando. Miré a Sofía viendo su caricatura. Estaba a salvo. Estaba aquí conmigo. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas, susurré a la cocina vacía. Esto no era un final. Era un comienzo. Mi ira no era caliente. Era fría. Era productiva. Cogí mi teléfono. No abrí Instagram. No abrí mis mensajes de texto. Abrí mi aplicación bancaria. Mis manos estaban perfectamente firmes. La rabia que sentía no era un temblor. Era lo que me mantenía erguida. Abrí la aplicación.
La familiar pantalla azul y blanca se cargó. Mi cuenta corriente, mis ahorros, las cuentas de tarjetas de crédito. Durante años, iniciar sesión me había llenado de un conocido pavor sordo. Era el lugar al que iba para ver cuánto de mi vida habían drenado esa semana. Hoy, se sentía diferente. Se sentía como un panel de control. Navegué a la configuración de la cuenta, luego a administrar usuarios autorizados. 3 nombres me devolvieron la mirada: Isabel Romano, Marco Romano, Valeria Romano de Red. Toqué primero el nombre de Isabel. La aplicación preguntó: ¿estás segura de que quieres eliminar a este usuario? Pensé en la cara de Sofía. La abuela no me quiere. Pensé en la foto del brunch. Una verdadera familia. Pensé en su voz. El Día de la Madre es solo para los niños que se portan bien. Presioné confirmar. Un pequeño círculo de carga giró. Luego, una marca de verificación verde. Isabel Romano ha sido eliminada. Un aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo salió de mi cuerpo. Estaba hecho. Así de simple. 20 años de esclavitud financiera terminaron con un solo toque. Pasé al siguiente nombre. Marco Romano. Recordé la vez que me llamó a las 2 de la madrugada, varado. Había estado bebiendo y necesitaba dinero para un taxi. Se lo envié. Recordé los interminables pagos del coche, los préstamos para su carrera musical, que solo financiaban sus cuentas de bar. Recordé que olvidó el cumpleaños de Sofía, pero recordó enviarme un mensaje pidiendo dinero 3 días después. Toqué eliminar. La aplicación preguntó de nuevo. ¿Estás segura? Lo estoy, susurré. Presioné confirmar. Marca de verificación verde. Marco Romano ha sido eliminado. Finalmente, Valeria Romano de Red. Mi hermana. La que creía que era una princesa y yo era su dama de compañía. Pensé en los días de spa, las vacaciones a las que no podía ir, las interminables cajas de tiendas online que llegaban a su casa, todas facturadas a mi tarjeta. La forma casual y cruel en que miraba mi ropa y decía: «Oh, Elena, te esfuerzas tanto». Toqué eliminar. Presioné confirmar. Marca de verificación verde. Valeria Romano de Red ha sido eliminada. Miré la pantalla. La lista de usuarios autorizados ahora estaba vacía. Solo decía: «No tienes usuarios autorizados en esta cuenta». Me sentí en calma. Pensé que me sentiría triunfante, o culpable, o asustada. Simplemente me sentí quieta. Pero no había terminado. Eliminarlos era solo el primer paso. Todavía tenían las tarjetas físicas. Necesitaba detener la hemorragia. Fui a la sección de tarjetas. Vi las 3 tarjetas vinculadas a mi cuenta, cada una con su nombre. Toqué la tarjeta de Isabel. Bloquear tarjeta. Clic. Toqué la tarjeta de Marco. Bloquear tarjeta. Clic. Toqué la tarjeta de Valeria. Bloquear tarjeta. Clic. Las 3 estaban ahora inactivas. Quedaba una última cosa. El brunch. Estaban en La Vigne. Sabía por el gerente, Miguel, que tenían una reserva permanente para los días festivos, facturada automáticamente a mi cuenta como una preaprobación. Ni siquiera tenían que presentar una tarjeta. Simplemente comían y yo recibía la cuenta. Fui al pagos programados. Encontré la preaprobación para La Vigne. Cancelar preautorización. Clic confirmar. Clic. Estaba hecho. Todo. En menos de 3 minutos, había desmantelado todo el sistema financiero que había sostenido a mi familia durante toda mi vida adulta. Dejé el teléfono en la encimera. «¿Qué estás haciendo, mami?», preguntó Sofía desde el sofá. Había pausado su programa. Me acerqué y me senté a su lado, cubriéndonos con la manta. Tomé su pequeña mano. «Solo estoy limpiando, cariño», le dije. Me miró, sus ojos todavía un poco tristes. «¿Estás triste por la abuela?». La miré a la cara, la única persona en mi familia que me había amado sin un precio. Sentí una ola de amor por ella tan feroz que casi dolía. Le aparté el pelo de la oreja. «No estoy triste», le dije.
Y quiero que me escuches. Lo que dijo la abuela, eso era sobre ella. No sobre ti. El amor que requiere que te portes bien no es amor. Es control. Ella asintió lentamente. No entendía completamente las palabras, pero entendía mi tono. Entendía que yo estaba de su lado. Le di un beso en la frente. Ahora, ¿qué tal esos panqueques? Mientras me levantaba para ir a la cocina, mi teléfono, silencioso en la encimera, se iluminó. Un mensaje de Valeria. Mi tarjeta acaba de ser rechazada en el salón. ¿Arréglalo? Sonreí. Una sonrisa real, genuina. No toqué el teléfono. Un minuto después, otro mensaje. Mar. Elena. ¿Qué demonios? Mi tarjeta de gasolina no funciona. Otra vez Valeria. Elena, hablo en serio. Estoy atrapada aquí y es vergonzoso. Sea lo que sea que esté mal, arréglalo ahora. Luego, el chat grupal de la familia Romano, el que usualmente leía con el estómago revuelto, explotó. Valeria, Elena, contéstame. Marco, ¿se te olvidó pagar la factura otra vez? Valeria, probablemente nos está ignorando. Típico. Vi las burbujas de texto aparecer una tras otra. ¿Rechazada? 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 El sonido de su pánico era silencioso, pero podía sentirlo. La máquina se había detenido. El banco estaba cerrado. Dejé el teléfono en la encimera. Fui al armario, saqué la mezcla para panqueques y comencé a cantar una pequeña canción para Sofía. La tormenta estaba comenzando, pero por primera vez en mi vida, yo estaba a salvo y abrigada, y la puerta estaba cerrada. Estaba midiendo la mezcla para panqueques cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era un texto. Era una llamada de Isabel. La palabra mamá parpadeó en la pantalla. La miré. Dejé que sonara, 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 sonara. Se fue al buzón de voz. Empecé a mezclar la masa. Leche, un huevo. Volvió a sonar. Mamá. Dejé que sonara. Buzón de voz. Sofía me estaba observando. ¿No vas a contestarle a la abuela? No, cariño, le dije con calma. Te estoy haciendo el desayuno. Tú eres más importante. Un mensaje de Isabel apareció. Elena Marí Romano. Llámame en este instante. No es una petición. Me reí. Un sonido corto y agudo. Puse el teléfono boca abajo sobre el granito. No dejaría que su pánico arruinara esta mañana. No dejaría que me alcanzaran. Vertí el primer panqueque en la plancha caliente. Chisporroteó. El olor, dulce y cálido, llenó la cocina. Era la primera vez en mucho tiempo que mi casa se sentía como mi hogar. Entonces el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Código de área local. Mi estómago se revolvió. Era este. Era el momento. Respiré hondo. Cogí el teléfono. Presioné en aceptar y lo puse en altavoz, manteniendo el volumen bajo. Hola, señorita Elena Romano. La voz de un hombre. Profesional, tranquila, un poco incómoda. Soy yo, dije. Le di la vuelta al panqueque. Estaba perfectamente dorado. Señorita Romano, soy Miguel Reyes, el gerente de La Vigne. Tengo a su madre, Isabel, y su grupo aquí. Estamos teniendo un pequeño problema con la tarjeta registrada. Sonaba tan educado, tan avergonzado por mí. Pensaba que esto era un accidente. Estaba tratando de salvarme de la humillación. Hola, Miguel, dije, mi voz uniforme y clara. Gracias por llamarme. Lamento que te hayan puesto en medio de esto. Hubo una pausa. Oh, dijo. Entonces, ¿está al tanto de la situación? Sí, dije. Lo estoy. Podía oír el tintineo de los cubiertos de fondo. Podía oír el murmullo de los otros comensales. Ya veo, dijo Miguel lentamente. Bueno,
su madre, dijo que usted solo llegaba tarde. Dijo que estaría aquí para encargarse de la cuenta. La mentira, la actuación. Por supuesto, nunca admitiría en público que su poder se había ido. Me convertiría en la villana, la que llegaba tarde, la que cometió un error. Respiré hondo. Este era el momento, el corte final. No, Miguel, dije, y mi voz era como el acero, tranquila, fuerte y limpia. No me uniré a ellos. Y ya no son usuarios autorizados en mi cuenta, agregué. Mi madre, Isabel Romano, se encargará de su propia cuenta hoy. El silencio en la línea fue tan completo que pensé que podría haber colgado. Podía imaginarlo perfectamente. Miguel de pie junto al puesto del anfitrión, con el teléfono en la oreja, mirando hacia la mesa 7. Isabel sosteniendo su champán, riendo demasiado fuerte. Valeria tomándose otra selfie. Marco haciendo señas a un camarero para pedir más comida. Todos ellos actuando su papel. Todos ellos esperando a que yo llegara corriendo, con la cartera en la mano, para pagar por su actuación. Miguel, dije. Sí, dijo. Su voz había cambiado. La incomodidad se había ido. Fue reemplazada por una comprensión fría y silenciosa. Entiendo. Entiendo completamente, señorita Romano. Me disculpo de nuevo por las molestias para usted y su personal, dije. No es ninguna molestia, señora, respondió. Su tono era firme. Yo me encargaré. No quería decir que él pagaría la cuenta. Quería decir que manejaría la situación. Era un aliado. Entendía. Gracias, Miguel. Que tengas un buen día. Usted también, señorita Romano. Colgué. Puse el teléfono de nuevo boca abajo. Puse el panqueque en un plato y lo coloqué frente a Sofía, rociándolo con sirope. Aquí tienes, mi amor. Gracias, mami, dijo ella, con los ojos brillantes. La llamada con la abuela ya se estaba desvaneciendo de su mente, reemplazada por la alegría inmediata y simple de los panqueques. Me permití imaginar la escena en el restaurante. Miguel Reyes, un profesional consumado, acercándose a su mesa, el murmullo educado y silencioso. Señora Romano, me temo que la tarjeta registrada ha sido rechazada. ¿Qué? Eso es imposible. Inténtalo de nuevo. Ya lo hemos hecho, señora. También hablé con la señorita Romano. Ha confirmado que usted se encargará de la cuenta hoy. Podía ver la cara de Isabel, la sonrisa congelándose, la máscara educada resquebrajándose, el color desapareciendo, reemplazado por una rabia pálida y fría. Podía ver los ojos de Valeria abrirse de par en par con verdadero horror. La humillación pública, su peor pesadilla. Podía ver a Marco congelado con un trozo de pastel a medio camino de su boca. ¿Quién pagaría? Isabel no tenía ese tipo de dinero. Tampoco Valeria. Marco definitivamente no. Estaban atrapados. Estaban expuestos. Mi teléfono comenzó a vibrar en la encimera. No solo sonaba. Vibraba tan fuerte que se deslizó por el granito. Isabel. Isabel. Valeria. Mar. Isabel. Era una sinfonía frenética y desesperada de su pánico. No lo miré. Me senté frente a mi hija. Me serví una taza de café. El teléfono zumbaba y zumbaba. Un insecto atrapado y enojado en la encimera. Tomé un sorbo de mi café. Fue la mejor taza de café que había tomado en mi vida. Era libre. Mi teléfono ya no solo vibraba. Estaba teniendo una convulsión en la encimera, vibrando con una energía desesperada e histérica que era exactamente lo opuesto a la calma en mi cocina. Sofía comía su panqueque, tarareando con su caricatura. El teléfono sonó de nuevo. Era Isabel. Había dejado que sus llamadas fueran al buzón de voz. Había ignorado los mensajes, pero después de mi llamada con Miguel, sabía que esta era diferente. Esta era la que venía después de que Miguel se acercara a su mesa. Esta era la que venía después de que les diera la noticia. Quería oírla. Necesitaba oír el sonido del privilegio chocando finalmente contra una pared. Cogí el teléfono.
Presioné aceptar. Lo puse en altavoz, manteniendo el volumen bajo. Hola, mamá. Por un segundo, solo hubo un silencio fuerte y sorprendido. Estaba atónita de que hubiera contestado. Podía oír el ruido de fondo del restaurante, tenedores tintineando, música lejana y un nuevo sonido. Mi hermana Valeria llorando audiblemente al fondo. ¿Elena? La voz de Isabel era aguda, una dulzura falsa y temblorosa que conocía demasiado bien. Esta era su voz de has cometido un terrible error, pero seré la buena y te dejaré arreglarlo. Cariño, gracias a Dios, suspiró. Algo está terriblemente mal con tu tarjeta. Miguel está aquí. Dice que está rechazada. Tienes que arreglarlo. Nos estás avergonzando, cariño. Nos estás avergonzando. No estamos avergonzados. No, ¿qué está pasando? La culpa fue inmediata. Esto era mi culpa. Respiré lentamente. Miré a Sofía. Estaba a salvo. No hay nada malo con mi tarjeta, mamá, dije. Mi voz era baja, pero cortó a través del altavoz. La falsa dulzura en la voz de Isabel vaciló. ¿Qué? No seas tonta. Solo llama al banco. Debe ser una alerta de fraude. Arréglalo, Elena. La gente está empezando a mirar. Repetí, no hay nada malo con mi tarjeta. Simplemente no voy a pagar por su brunch. El silencio que siguió fue pesado y frío. Podía imaginar su cara. La sonrisa educada congelada, los ojos entrecerrándose. ¿Qué acabas de decirme?, susurró. La dulzura se había ido. Dije que no voy a pagar, dije un poco más alto. Tú, Marco y Valeria ya no son usuarios autorizados en mis cuentas. ¿Cómo te atreves, siseó? La palabra era un cuchillo. Vas a reactivar esa tarjeta en este instante. Tu hermana está llorando. Estás arruinando el día de la madre. Tú ya hiciste eso, dije. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Lo hiciste hace una hora. Lo hiciste cuando me dijiste que mi hija no era bienvenida. Oh, por el amor de Dios, gritó. Y ahora toda pretensión se había ido. Esta era la verdadera Isabel. La que había pasado mi vida tratando de evitar. ¿Vas a usar eso en mi contra? Fue un simple comentario. Ella necesita aprender. Eres demasiado blanda con ella. No fue un comentario, dije. Fue una elección. Y ahora estoy haciendo la mía. Podía oír a Valeria llorar al fondo. Haz que lo arregle, mami. Haz que lo arregle. No puedo, todos nos están mirando. ¿Oyes eso, Elena?, gritó Isabel al teléfono. ¿Oyes lo que le estás haciendo a tu hermana, a esta familia, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te crié? ¿Qué has hecho por mí, mamá?, pregunté. Era una pregunta real. Además de enseñarme que tu amor tiene un precio. Un precio que he estado pagando cada día. Desagradecida, balbuceó. Estaba perdiendo el control. La máscara se había caído por completo. ¿Crees que eres muy poderosa ahora, verdad? ¿Crees que puedes controlarnos solo porque tienes el dinero? Ahí estaba. La verdad. Ella pensaba que esto era una jugada de poder, una negociación. Pensaba que finalmente estaba usando la única arma que tenía. Casi me reí. El dinero nunca fue mi poder. Fue mi prisión. Fue la correa con la que me paseaba. Miré a mi hija, que pedía otro panqueque. El amor simple, honesto y real en esa cocina era algo de lo que mi madre no sabía nada. No, mamá, dije, y mi voz era tan tranquila como un susurro. No me siento poderosa porque tengo el dinero. Hice una pausa. Quería que oyera esto. Quería que lo asimilara. Me siento poderosa porque finalmente eliminé tu acceso a él. Oí una inhalación aguda. La oí tratar de hablar, de formar otra amenaza, otro insulto. Balbuceaba. No había guión para esto. Nunca le había colgado. Así que lo hice. Presioné el botón rojo de finalizar llamada.
Mi mano estaba firme. No temblaba. No lloraba. Me sentí limpia. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Mamá. La rechacé. Volvió a sonar. Valeria. La rechacé. Volvió a sonar. Marco. La rechacé. Apagué el timbre. Puse el teléfono boca abajo. Terminé de hacer los panqueques. Comimos en la pequeña mesa de la cocina. Hablamos de la escuela, de sus dibujos y de qué película veríamos más tarde. Fue el desayuno más normal y pacífico que había tenido nunca. Después de terminar, lavé los platos. Miré el teléfono, ahora oscuro y silencioso en la encimera. Sabía que todavía estaban allí. Atrapados. Sin dinero. Sin estrategia de salida. Sentados en un restaurante elegante, humillados, con una cuenta que no podían pagar. Pensé en dejarlos allí. Es lo que se merecían. Pero sabía que no podía. No por ellos. Por mí. Esto no era una negociación. Era una amputación. Y un buen cirujano revisa la herida. No iba a huir. No iba a esconderme. Iba a entrar, pagar lo que era justo y cerrarles la puerta en la cara. No sería yo la que huyera. Le dije a Sofía que tenía que hacer un recado rápido. Volvería en 30 minutos. Puse su película favorita, cerré la puerta con llave detrás de mí y me subí a mi coche. No iba a rescatarlos. Iba a acabar con ellos. El trayecto a la Vignet duró 15 minutos. 15 minutos en los que la vieja Elena gritaba en mi cabeza, solo arréglalo. Solo activa la tarjeta por 1 hora. Puedes lidiar con esto más tarde. No armes una escena. No hagas que te odien. Esa voz había dirigido mi vida. Esa voz me había costado mi paz, mi autoestima y casi me cuesta el corazón de mi hija. Le dije que se callara. La nueva Elena, la que había nacido hace 1 hora, estaba conduciendo. ¿Estaba tranquila? Sus manos estaban firmes en el volante. Esto no era una misión de rescate. Era una transacción comercial. Estaba cerrando una mala cuenta. Me detuve en el ballet. Los vi a través de la gran ventana delantera antes incluso de bajar del coche. El ambiente era tenso. Era una escena pública. Mi familia todavía estaba en su mesa, pero no eran los glamurosos y felices comensales de la publicación de Instagram de Valeria. Eran un desastre. Isabel estaba de pie, con la cara pálida y con manchas rojas. Gesticulaba salvajemente hacia Miguel, el gerente, que estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, con aspecto profesional e impasible. Valeria estaba sentada, con la cara entre las manos, sus hombros temblando en lo que parecía un llanto muy real y muy feo. Marco solo miraba. Estaba desplomado en su silla, con un trozo de pastel a medio comer en su plato, pareciendo un niño perdido. Otros comensales los miraban abiertamente. Todo el restaurante estaba tenso. La actuación de la verdadera familia había terminado. Le entregué las llaves al ballet. Caminé hacia la puerta. La abrí. La pequeña campana sonó. El restaurante se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron. La cabeza de Isabel se giró bruscamente hacia mí. La mirada más extraña cruzó su rostro. No era alivio. No era gratitud. Era una mirada de triunfo furioso. Pensó que había cedido. Pensó que había venido a suplicar perdón, a arreglar las cosas, a pagar la cuenta y restaurar su poder. Dio un paso hacia mí. Finalmente, siseó, su voz baja y temblorosa de rabia. Se acercó y me agarró la muñeca, sus dedos se clavaron en mi piel. «Detén esto», susurró, tirando de mi brazo. «Detén esto ahora mismo. Ve con Miguel y desbloquea la tarjeta. Ya me has avergonzado suficiente». Miré su mano en mi muñeca, sus uñas. Yo había pagado por esa manicura. Miré su cara, retorcida por un sentido de merecimiento tan profundo que ni siquiera podía ver lo feo que era. No me aparté. Simplemente esperé. La miré a los ojos. No se conservan los privilegios, dije,
Mi voz tan fría y clara como el agua, después de desechar a las personas. Lenta y deliberadamente, desenganché sus dedos de mi brazo. La dejé allí de pie. Pasé junto a ella. Pasé junto a los sollozos de Valeria. Pasé junto a Marco, que ni siquiera me miró. Me acerqué directamente a Miguel Reyes. Me miró, su expresión neutral, pero sus ojos. Sus ojos estaban llenos de respeto. Miguel, dije, mi voz educada y fuerte. Estoy aquí para saldar la cuenta, pero no voy a pagar por todo. Por favor, deme un recibo detallado. Por supuesto, señorita Romano, dijo. Lo tenía listo. Me entregó la larga tira de papel. La escaneé. Era impactante, 3 botellas de su champán más caro, 4 mimosas, múltiples aperitivos, los platos principales. El total ascendía a más de $1,000. Lo miré, luego miré a Miguel. Pidieron la primera botella de champán después de que hablé con mi madre por teléfono, dije. Después de que ella me dijera que mi hija no era bienvenida aquí. No voy a pagar por su fiesta. Pagaré por la comida que realmente comieron y el café que bebieron. Nada más. Elena, gritó Isabel. Vibraba de rabia. Pagarás hasta el último centavo. Soy tu madre. Me lo debes. No te debo nada, dije, sin mirarla. Seguía hablando con Miguel. Saqué mi tarjeta de débito personal, la que nunca habían tenido acceso. Pagaré por la tortilla, los pasteles, los huevos benedictinos y el café. Eso es todo. Calculé la cantidad. Son $94. Miguel asintió. Puedo hacer eso, dijo. Esto es indignante, gimió de repente Valeria, levantando la cabeza. Su rímel estaba corrido por su cara. Nos estás destruyendo. Nos estás haciendo parecer pobres. Ustedes son pobres, dije, finalmente volviéndome para mirarlos. Solo que han estado viviendo de mi dinero durante tanto tiempo que se les olvidó. Le entregué mi tarjeta a Miguel. La pasó. Me entregó el recibo para que lo firmara. Firmé mi nombre. Gracias, Miguel, dije. Lamento que te hayan hecho esto. Todo está solucionado, señorita Romano, dijo. Me volví hacia mi familia. Parecían aturdidos. Rotos. Isabel miró la cuenta restante en la mesa. La cuenta de todo el champán. La cuenta de su lujo. La cuenta de su crueldad. ¿Qué? ¿Qué se supone que hagamos con esto?, susurró Isabel, su voz finalmente llena de miedo genuino. No lo sé, dije. Tendrán que arreglárselas. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaban al costo, el costo literal y real de su propio comportamiento. Y no quedaba nadie para rescatarlos. Me di la vuelta. Salí del restaurante. La pequeña campana sonó detrás de mí. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche y conduje a casa, con mi hija. Entré de nuevo en mi casa y la paz me invadió. El caos del restaurante parecía de otro planeta. La televisión sonaba suavemente. Oí el sonido de un crayón moviéndose sobre el papel. Entré en la cocina. Sofía estaba en la mesa, concentrada en su libro de colorear, con la lengua fuera por un lado de la boca por la concentración. Hola, mami, dijo, sin levantar la vista. ¿Fue un recado rápido? Sí, cariño, dije. Le di un beso en la parte superior de la cabeza. Fue muy rápido. Me senté a la mesa frente a ella. La observé colorear. Estaba dibujando un jardín. Estaba lleno de flores brillantes e imposibles. Mi corazón latía normalmente. Mis manos estaban firmes. La confrontación había terminado. Los había enfrentado y no me había roto. Pero el trabajo no estaba hecho. La escena en el restaurante era solo un síntoma. La tarjeta de crédito era solo un tentáculo. La enfermedad era sistémica. Mi madre, mi hermano y mi hermana estaban envueltos en cada parte de mi vida, cada servicio, cada cuenta. Lo había hecho todo yo misma en nombre del apoyo, la familia y el mantenimiento de la paz.
No solo les había dado una asignación. Les había dado acceso. Ahora iba a recuperarlo. Todo. Fui a mi oficina y cogí mi portátil. Me senté en la mesa de la cocina con Sofía. Ella coloreaba. Yo trabajaba. Este era el corte real. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria principal, de la que los había eliminado en la aplicación. Verifiqué 2 veces. Usuarios autorizados, ninguno. Bien. Pero sabía que Isabel todavía tenía privilegios de transferencia desde su pequeña cuenta como medida de emergencia que había establecido años atrás. Fui a la configuración, gestionar transferencias externas. Isabel Romano. Marco Romano. Hice clic en eliminar. Hice clic en eliminar. Procesamiento completado. A continuación, el plan de telefonía móvil. Inicié sesión en el sitio web de mi operador. Era la titular principal de la cuenta de 4 líneas, la mía, la de Isabel, la de Marco y la de Valeria. Llevaban una década en mi plan familiar. Tenían los teléfonos más nuevos. Yo, por supuesto, tenía un modelo de hace 3 años. Hice clic en gestionar líneas. Encontré la opción transferencia de responsabilidad. Inicié el proceso. Línea 2, Isabel, transferir responsabilidad. Línea 3, Marco, transferir responsabilidad. Línea 4, Valeria, transferir responsabilidad. El sistema me informó de que cada uno recibiría un mensaje de texto. Tendrían 30 días para configurar sus propias cuentas y aceptar la responsabilidad de sus números de teléfono. Si no hacían nada, sus líneas se desconectarían. Presioné confirmar. Hecho. A continuación, el coche. El coche de Marco. El que yo había avalado. El que yo estaba pagando. El que estaba registrado a mi nombre con él como conductor listado. Inicié sesión en mi cuenta de seguro de automóvil. Gestionar conductores. Marco Romano. Hice clic en eliminar conductor. El sitio web me advirtió que esto tardaría 24 horas. Bien. Luego abrí una nueva pestaña. Encontré el número de mi préstamo de automóvil. Los llamé. Expliqué que quería vender el vehículo. El banco, por supuesto, estuvo encantado de ayudar. No les importaba quién lo condujera mientras recibieran su dinero. Iba a vender el coche. Marco podría tomar el autobús. Hecho. A continuación, las suscripciones. Esto era más pequeño, pero era simbólico. Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify. Todas estaban iniciadas en sus casas, en sus televisores, en sus teléfonos, todo facturado a mí. Entré en cada cuenta, gestionar dispositivos. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Clic, luego cambié cada una de las contraseñas. Hecho. Me recliné. Miré la lista que había hecho. Banco, teléfono, coche, suscripciones. ¿Eso era todo? No. Pensé en mi trabajo. Mi madre figuraba como mi contacto de emergencia. Inicié sesión en el portal de recursos humanos de mi empresa. Contacto de emergencia, Isabel Romano. Lo borré. Puse el nombre de mi vecina Sara, una mujer amable que me había cuidado a Sofía una vez en un apuro. Hecho. La escuela de Sofía. Inicié sesión en el portal para padres. Lista de recogida de emergencia, 1, Elena Romano. 2, Isabel Romano. Me quedé mirando su nombre. La idea de que ella viniera aquí, a la escuela de mi hija, me revolvió el estómago. Hice clic en el botón de editar. Borré su nombre. Hecho. Cerré el portátil. Estaba terminado. Todo el sistema de apoyo, la red de acceso que había pasado mi vida adulta construyendo, se había ido. Lo había desmantelado en menos de 1 hora. Todos esos años, mi familia había funcionado como una jerarquía. Isabel era la reina. Valeria y Marco eran el príncipe y la princesa. Yo era el tesoro. La abeja obrera. Ellos veían esto como el orden natural de las cosas. Querían jerarquía, murmuré para mí, viendo a Sofía colorear.
Estaba dibujando un gran sol amarillo en la esquina de la página. Volví a mirar mi portátil cerrado. Ahora aprenderán independencia. Sentí un clic silencioso dentro de mi pecho. Era el sonido de la última cerradura cayendo en su lugar. La puerta estaba cerrada. Estaba a salvo. Estábamos a salvo. Sofía levantó su dibujo. Mira, mami. Es nuestro jardín. Es hermoso, cariño, dije. Y por primera vez, no estaba fingiendo. Era hermoso. Esa noche dormí. Quiero decir, realmente dormí, por primera vez en lo que pareció toda mi vida. No me acosté con un nudo de pavor en el estómago. No me desperté a las 3 de la madrugada preocupada por una factura de tarjeta de crédito o un mensaje de texto pasivo-agresivo. Dormí un sueño profundo, sin sueños, pesado. Me desperté con la luz del sol. Me desperté en silencio. Salí de la cama, me puse la bata y fui a la cocina a preparar café. Mi casa se sentía como un santuario. Había dejado mi teléfono cargando en la oficina. No lo había mirado desde que terminé el corte sistémico. Me serví el café. Me senté en la mesa de la cocina. Escuché a los pájaros afuera. Solo después de terminar mi primera taza fui a buscar el teléfono. Estaba lista. Lo encendí. La pantalla se iluminó y fue como una explosión digital. Un mar de círculos rojos. 64 llamadas perdidas. 122 mensajes de texto nuevos. 18 nuevos mensajes de voz. Eran de Isabel, Valeria y Marco, pero también de mis tías, mis primos, los amigos de mi madre. La campaña de desprestigio había comenzado. Tomé un sorbo de café. Abrí los mensajes de voz. Puse el primero, de Isabel, enviado anoche. No era una voz humana. Era un sonido, un grito crudo y gutural de pura rabia animal. ¿No harás esto? Soy tu madre. Haré que te arresten. Me has robado. Te arrepentirás. Lo harás. Presioné eliminar. Puse el siguiente. Valeria. Lloraba histéricamente. Elena. Elena, ¿cómo pudiste? Tuvimos que lavar platos. Detuve el mensaje. ¿Lavar platos? Una pequeña risa oscura se me escapó. Miguel Reyes era un genio. No los había dejado ir. Los había hecho trabajar para pagar el champán. La humillación pública. Fue perfecto. Mi esposo. Tuvo que venir a buscarnos. Mi vida se acabó, gimió. Presioné eliminar. Los textos eran más de lo mismo. Amenazas, insultos, chantajes emocionales, maldiciones. Marco, mi teléfono no funciona. Marco, ¿qué demonios, Elena? No puedo comprar comida. Marco, nos dejaste allí para ser humillados. Isabel, estás muerta para mí. Isabel, voy a llamar a un abogado. Isabel, eres una serpiente fría y sin corazón. Valeria, espero que estés feliz. Valeria, nunca más te volveré a hablar. Yo, internamente, bien. Estaba desplazándome por este mar de odio cuando el teléfono sonó en mi mano. No era un familiar. Era el señor Henderson, el gerente de mi sucursal bancaria. Respiré hondo y contesté. Hola, señor Henderson. Señora Romano, dijo. Sonaba agotado. Me alegro mucho de haberla localizado. Tengo una situación aquí. ¿Qué tipo de situación? Pregunté, aunque ya lo sabía. Su madre, hermano y hermana están en mi vestíbulo. Llevan aquí 1 hora. ¿Están? Bueno, están causando un disturbio significativo. Hizo una pausa. Señora Romano, están exigiendo acceso a sus cuentas. Afirman que usted no está bien mentalmente y que tienen derecho a sus fondos. Están amenazando con demandar al banco. Están gritando. Pude oír un grito débil de fondo. Sonaba como Isabel. La vieja Elena se habría sentido mortificada. Se habría apresurado a ir allí, disculpándose,
lista para suavizarlo todo. La nueva Elena tomó un sorbo de café. Señor Henderson, dije con calma. ¿Mi madre, hermano o hermana figuran en alguna de mis cuentas? No, por supuesto que no, dijo. No desde que los eliminó ayer. Ya se lo he dicho. No escuchan. No están manejando esto bien. Ya veo, dije. Bueno, no hay ningún error. La eliminación es permanente. No tienen acceso a mi vida, mis cuentas ni mi información. Si la están amenazando, le recomiendo que llame a seguridad. Ellos dijeron que van a llamar a la policía y presentar una denuncia por robo, dijo, con voz baja. ¿Robo de qué?, pregunté. Es mi dinero. No son mis socios. No son mis dependientes. Oí a Isabel gritar de nuevo. Dile que soy su madre. El señor Henderson suspiró. Señora Romano. Le di la frase final, la que lo protegería a él y terminaría con esto. Señor Henderson, por favor, infórmeles que si tienen alguna otra disputa, deben decirle a su abogado que se ponga en contacto con mi asesor legal. No hable con ellos de nuevo. Por favor, llame a seguridad y haga que lo retiren de la propiedad. Hubo un silencio, luego un clic. Creo que se enderezó. Sí, señora Romano, dijo, su voz llena de una nueva autoridad. Haré eso ahora mismo. Gracias. Colgó. Dejé el teléfono. El colapso no era mío. Era de ellos. Habían construido sus vidas enteras sobre una mentira. La mentira de que yo pagaría por ello para siempre. La mentira de que yo era su propiedad. El colapso fue el sonido de su mundo falso golpeando el duro suelo de la realidad. La campaña de desprestigio continuó durante días. Un mensaje de mi tía, Elena, tu madre está destrozada. Dice que le has robado su dinero. Un primo, oí que estás teniendo un colapso nervioso. Qué triste. Todos estamos rezando por ti. Valeria publicó un largo y vago mensaje en Facebook sobre el dolor de ser traicionado por tu propia sangre y rezando por aquellos que han perdido su camino por la codicia. Los leí y no sentí nada. La vieja yo habría estado frenética. Habría estado llamando a todo el mundo. Eso no es lo que pasó. Está mintiendo. Déjenme explicar. Habría estado desesperada por gestionar mi reputación. Pero me di cuenta de que mi reputación con esa gente era solo otra cadena. No necesitaba defenderme ante una audiencia que estaba comprometida a malinterpretarme. Podían tener su historia. Yo tenía mi libertad. No respondí. No me defendí. Bloqueé el número de Isabel. Bloqueé el número de Marco. Bloqueé el número de Valeria. Bloqueé el número de mi tía. Desactivé mis cuentas de redes sociales. Corté las cuerdas. Todas ellas. El silencio era maravilloso. Era libre. Pasaron las semanas. Luego un mes. El silencio en mi vida ya no era nuevo. Era normal. Era una manta suave y cálida. Mi teléfono, antes una fuente de pavor constante, ahora era solo una herramienta. Tenía fotos de Sofía. Tenía aplicaciones para una meditación que había empezado. Tenía mi aplicación bancaria. Abrí la aplicación bancaria. Miré mi cuenta corriente. Los números eran altos. Estaban creciendo. Mi salario era mío. Por primera vez, estaba poniendo dinero en un fondo universitario para Sofía. Estaba construyendo mis propios ahorros. Estaba pagando mi hipoteca, no la tarjeta de crédito de mi madre. El peso de otros 3 adultos se había quitado de mi espalda, y me sentía tan ligera que podía volar. Mi vida se volvió pequeña, de la mejor manera. Solo éramos Sofía y yo. Cocinábamos la cena juntas. Íbamos al parque. Leíamos libros. No había llamadas frenéticas de fin de semana. No había cenas festivas obligatorias que organizar y pagar. No había pavor. Un sábado por la mañana, me desperté y el sol brillaba. ¿Qué quieres hacer hoy, cariño?, le pregunté a Sofía. ¿Podemos ir al jardín grande?, preguntó.
¿El que tiene las fuentes? Sí, dije. Vamos. Condujimos hasta los jardines botánicos. Llegamos a las 9:30 de la mañana. En la entrada, había un pequeño carrito que vendía helados. Sofía lo miró. ¿Puede? ¿O es demasiado temprano? Su pregunta contenía el fantasma de su abuela. La voz que decía que todo lo divertido era malcriar, que cada sí era irresponsable. Sonreí. Nunca es demasiado temprano para un helado. Compré 2 grandes conos de chocolate. Caminamos por el jardín de rosas en flor comiendo helado a las 9:30 de la mañana solo porque podíamos. Encontramos un banco tranquilo junto a un estanque. Nos sentamos y observamos a los patos. Sofía estaba feliz. Era una niña diferente. No era un ratoncito ansioso y silencioso tratando de portarse bien para que la abuela la quisiera. Era solo una niña. Se reía. Su cara estaba manchada de chocolate. Apoyó la cabeza en mi brazo. ¿Todavía están enojados, mamá?, preguntó, su voz pequeña. Se refería a Isabel, Marco y Valeria. Hice una pausa. Pensé en cómo responderle. Había oído cosas, no porque preguntara, sino porque las noticias viajan. Oí que Isabel tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo como cajera. Oí que Marco había perdido el coche y tomaba el autobús, quejándose todo el tiempo. Oí que Valeria y su esposo tenían serios problemas financieros y tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño. Estaban furiosos. Estaban miserables. Estaban confundidos. Estaban aprendiendo de la manera más difícil que el mundo no les debía la vida. Estaban aprendiendo que sus acciones tenían consecuencias. Miré a Sofía. Le limpié una mancha de chocolate de la nariz. Sí, creo que probablemente todavía están enojados, dije honestamente. Pero más que eso, están aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo a cuidarse a sí mismos, dije. Ella asintió, satisfecha con eso. Terminó su helado. Miré el agua. Durante toda mi vida, había confundido el amor con la deuda. Pensé que tenía que pagar por su afecto. Pensé que tenía que sacrificar mi paz para mantener la paz. Miré a mi hija, relajada y segura a mi lado. Y supe lo que era el amor real. No era una transacción. No era una actuación. Era esto. Era tranquilo. Era seguro. Era helado por la mañana. Era un hogar donde no tenía que portarse bien para ser digna. El límite que establecí el Día de la Madre no fue un acto de odio. Fue el acto de amor más profundo que jamás había cometido. No era un muro para mantener a la gente fuera. Era un cimiento. Era el cimiento para una nueva vida. Una vida donde el amor no me costaba mi paz. Había terminado el ciclo. Había construido un hogar, aquí mismo en este banco, en el que mi hija finalmente podía sentirse segura. Vamos, dije, levantándome. Tomé su pequeña mano pegajosa entre la mía. Vamos a ver la fuente grande. Caminamos más adentro del jardín y no miré hacia atrás.